Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y, por supuesto, su obra social, el programa número 532, el día de hoy, que vamos a compartir con ustedes. ¿Cuánta historia ha pasado en 532 programas? Luis, cada vez que me hace estos comentarios, ustedes saben, me hace sonreír. Y sí, tenemos que sonreír en escenarios que se presentan como complejos. Cuando hablo de escenarios que se presentan como complejos, uno de los temas es la inflación. Ustedes saben que ya se estima que para el mes de abril la inflación va a estar por encima del 2%. El primer trimestre acumulado ya fue por encima del 6%. Realmente el tema del escenario económico es alarmante porque por las metas que fijó el gobierno. Estuvimos la semana pasada con un diputado del oficialismo, del PRO, en la cual ha manifestado que, bueno, buscan alcanzar esa meta. Sin embargo, a través de distintas entrevistas económicas que hemos hecho a distintos referentes del CITRA, el CITRA es el Centro de Estudios de Investigaciones de la UNMED, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, los indicadores son otros. Y son otros y de alguna manera marcan cierta señal de alarma. Pero fíjense, a ver, uno para buscar objetividad, siempre hay un componente subjetivo, pero para buscar objetividad dice, vamos a tomar indicadores. Tomamos indicadores, por ejemplo, el de la Universidad Católica Argentina. Marcó que hay 1.500.000 nuevos pobres. El de la Universidad Católica Argentina, que criticó al gobierno anterior, que es lo que marcó que a los jubilados no le alcanza para comer. También marcó que solamente el 5% de los jubilados cobran más de 20.000 pesos y el 10% de los jubilados cobran más de 10.000. En definitiva, los jubilados, el 10% está en emergencia alimentaria. Informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Cambio de parámetro. Digo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional dice que para el gobierno de Mauricio Macri hasta el 2022 va a haber déficit fiscal. ¿Y saben qué propone el Fondo Monetario Internacional? Como siempre, reestructuración, ¿sí? A través de la atricción. Atricción significa reducción de personal sin renovar, ¿sí? Y esto es lo que ellos llaman, bueno, hay que achicar el Estado. ¿Se acuerdan que en una época, muchísimo antes, achicar el Estado es agrandar la nación? Te metían esos lemas y demás. Bueno, parece que vuelve. ¿Y sabes sobre qué otro tema insiste el Fondo Monetario Internacional a los países emergentes? Insiste con la reducción de las pensiones y el ajuste en los planes de salud, señores. Ajuste en los planes de salud. Ustedes saben que el hospital público tiene fallas, pero sin embargo la calidad de los profesionales del hospital público es de lujo. Acá, en Proyecto Federal, hace años, fue invitado en diversas oportunidades el doctor Simón Salver, ¿sí? Jefe de cardiología del Fernández. ¿Saben quién es Simón Salver ahora? El jefe de cardiología de la unidad presidencial. Ese es el nivel que tienen los médicos en nuestro país. Jefe del Hospital Público del Fernández. Me acuerdo que yo lo fui a visitar porque realmente me pareció muy sólido como profesional y demás. Y el público, ¿sí? Tenía, quien hoy atiende al presidente, atendía a la gente de forma gratuita. Esa es la calidad que tenemos en el sistema de salud. Fíjense, ¿qué propone el Fondo Monetario Internacional? También en la salud debe haber ajustes. Vos sabés que esto que decís vos, Gustavo, más allá, no vamos a hablar de cuestiones ya naolizas que han sucedido a la provincia de Santa Cruz con la ayuda que le brinda el gobierno nacional de esos 850 millones de pesos. Le dice, sí, obviamente ayudamos, pero también necesitamos que
en este caso se reduzca el plantel fundamentalmente de los empleados públicos. Es algo importante que se debe hacer. Hay que hacer una reestructuración, menos personal, menos gasto, tratar de evaluar mejor la economía de la provincia, reducir absolutamente todo. A lo cual, obviamente, desde el otro lado no están para nada de acuerdo. Alicia Kirchner dijo, yo no voy a echar absolutamente a nadie. Bueno, es un escenario complejo, pero fíjense lo que es la receta. Sigo citando fuentes. O sea, todas estas fuentes, ninguna es anti el gobierno actual. Unión Industrial Argentina. ¿Qué dice la Unión Industrial Argentina? Que cayó la actividad un 9%. Y hay sectores que cayeron muchísimo más. Busco otro organismo, el CEPA, el Centro de Estudios de Política Argentina. ¿Qué es lo que dice el CEPA? El CEPA está marcando que hay 200, lo digo redondeando, 238.500, 240.000 entre desempleados o despedidos y suspendidos, y de los cuales el 30% son del sector público, el 70% del sector privado, y dentro del sector privado la mitad corresponde a la industria. Entonces, es una señal delicada que el 50% de los despidos y suspensiones del sector privado corresponden a la industria. Estoy citando un conjunto de fuentes que todas estas criticaban la gestión del gobierno anterior. Y después vamos a los casos, a ver, ¿cómo podemos decir? Más extremos, algunos economistas ortodoxos, como Miguel Ángel Broda, que dice que no, que el gobierno se está equivocando, ¿sí? Y varios economistas ortodoxos que hablan del fuerte nivel de endeudamiento que tiene el país. También, redondeando, son 78.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares. Y uno cuando se endeuda, tiene que pensar, se endeuda ¿para qué? Claro. ¿Sí? Si es para inversión o para financiar, o de última para decir, bueno, que la gente mantenga su estándar de vida. No, la gente está perdiendo su estándar de vida. Vos, Luis, en el otro programa, anterior, comentaste algo muy válido que nos llevó a nosotros a repensar. Bueno, sin embargo, mucha gente se toma vacaciones. Claro, es lo que uno te sorprende. Sabemos que uno que por ahí, bueno, tiene la posibilidad de hablar con economistas que vienen al programa, sabes, obviamente, que por ahí no es la metodología, pero es real. Vos ves un fin de semana largo, por ejemplo, que la gente viaja, se va a la costa, por ahí gastará menos, o por ahí aquellos que tienen la posibilidad de viajar al exterior lo hacen, y lo hacen pero realmente en gran cantidad. Está bien lo que vos ¿no? decís, porque en ese sentido no cayó tanto la actividad. No. Pero es un sector reducido. Tenemos que nosotros mirar el bosque, no los árboles. Si uno pertenece a un segmento socioeconómico que puede tomarse vacaciones, que puede llenar el tanque de nafta con el auto y demás, perfecto, pero no todos están en la misma situación. Por eso debemos ver un poco más ampliado. Aquellos que se quedaron sin laburo, seguro que en la familia lo está sosteniendo otro y no le va a alcanzar para irse de vacaciones. Por eso tenemos que ver si te toca, tal vez no te tocó a vos el timbre, el tema de los despidos, el tema de la falta de trabajo, pero tocó a alguien cercano a vos. Y eso es lo que tenés que tener presente y tener un concepto solidario, o sea, ¿a dónde va? Y no es por ineficacia de los otros, sino que las políticas económicas no favorecen a los que menos tienen, ¿no? También vamos a abordar temas vinculados con salud del día. Vamos a estar hablando de salud. Uno de los temas que vamos a tener es justamente con el doctor Daniel Comtese. Él es médico cardiólogo. Y bueno, hay muchas patologías que están ligadas, y más todavía en estas épocas, donde el estrés lo tenemos a flor de piel, creo que sí, señor. Muchísimos. ¿Cómo nos afecta cardiológicamente, por ejemplo, dentro de todos los temas que vamos a hablar con él? Pero la importancia del cuidado de la salud, de cuidar nuestro corazón, es fundamental, porque obviamente también es uno de los órganos que nos permite seguir desarrollándonos y mantenernos con vida desde ya, ¿no? Bueno, las vías de comunicación estamos viendo ahí en el Zócalo, nuestro WhatsApp, 1161367550. Le pedimos un favor, mandan muchísimos mensajes, pero a veces mandan textos realmente extensos. Son tan largos no directamente, es un copiar y pegar, tan largos que uno puede llegar a leerlo, pero no con tanto detenimiento. Y por otro lado, mandan videos y demás, hagan preguntas, todas las que ustedes quieran, y la cantidad de veces que quieran, pero de alguna manera que sea para nuestros productores que tengan tiempo para poder leerlo y que nosotros le podamos responder.
136-7550. Vamos a comenzar el programa porque ya escuchamos a la el email también no nos olvidemos, proyectofederal@gmail.com. Ahí te puedes explayar un poco más por ahí con las preguntas que también quieras realizar a los profesionales. Bueno, hicimos una entrevista en la propia federación, en FATFA. Ustedes saben que la semana pasada hicimos una entrevista a un referente, un diputado, referente de Cambiemos, del PRO, el diputado Lipovetsky. Esta semana le hicimos una entrevista a un referente del Frente para la Victoria. Así es el programa, así es la característica del programa y obviamente quienes de alguna manera son los auspiciantes del programa, buscan la diversidad, la pluralidad de opiniones para que le podamos transmitir a ustedes. ¿Y quién es el diputado Darío Martínez? El diputado Darío Martínez es un diputado de la provincia de Neuquén, donde nos va a hablar de las economías regionales, qué está pasando con los recursos de nuestro país. El diputado Darío Martínez fue conocido en los medios de comunicación, fue el primer denunciante del caso de los Panama Papers, ¿no es cierto? Que ahora está siguiendo su trayectoria a través del fiscal Delgado. No emitimos juicio de valor al respecto, sino mencionamos el hecho objetivo y nos va a hablar ahora el diputado Darío Martínez de varios temas, si lo podemos escuchar. Un año, como bien vos decís, electoral, pero donde lo que se vota o lo que se pone a consideración del electorado argentino es si Macri está haciendo bien o mal las cosas, no se vota otra cosa. Llevar la discusión a la grieta o lo que está planteando el gobierno, que para cada cosa está buscando quién fue el culpable en vez de gestionar y resolver, me parece que confunde no solo al electorado, sino que no se resuelven los problemas de la gente. Y hoy lo que se va a poner a consideración, te repito, es ¿te está yendo bien o mal con Macri? Básicamente. Y en ese sentido me parece que nos está generando el propio presidente, nos está generando un espacio donde hay mucha gente que le está yendo mal y está mirando con atención a la oposición, con mucha atención, entendiendo que alguien tiene que decirle basta a la destrucción de la industria nacional, basta a la flexibilización laboral, que en mi caso como neuquino han usado a Neuquén como ratón de laboratorio, porque el primer convenio, la primera adenda al convenio colectivo de trabajo fue con los petroleros de nuestra provincia, donde lo único que reactivaron fueron los telegramas de despido. Esto es lo que está pasando hoy en mi provincia, además del cierre de las industrias locales, además de la apertura indiscriminada de importaciones que ha provocado también varios problemas, los comercios que cierran. Esto es lo que uno ve en la calle y lo que creo que va a considerar el vecino, en mi caso el neuquino, pero el argentino en general, cuando tenga que ir a poner un voto. ¿Le está yendo bien o mal con Macri? Si le está yendo bien, seguramente votará un legislador para darle más bancas a Macri. Aquel sojero o aquel importador seguramente que lo va a ir a votar con las dos manos. Pero creo que ese es un gobierno que gobierna para ricos o para muy pocos y también va a tener pocos votos, sin lugar a duda. Y aquel que le está yendo mal va a mirar en la oposición a alguien que le diga, bueno, basta Macri, que pare la mano, frenar este modelo, no para que se vaya antes ni mucho menos, de ninguna manera. Digo, lo que va a decir la gente es cambiar el modelo que estás aplicando porque nos está yendo muy mal. Antes nosotros creíamos que ajustando, porque es lo que le dijo el presidente, que tomando algunas medidas que eran necesarias, después iba a venir la luz, y la verdad que la gente mira y no ve ninguna luz, ve desesperación, angustia. Aquel que se quedó sin trabajo está afuera y encima pretenden que no se queja, y aquel que tiene trabajo está más preocupado en no quedarse sin laburo que en ir a discutir la paritaria, por ejemplo. Mirando el mapa de despidos y suspensiones, salió un informe del CEPA donde dice que el 70% corresponde al sector privado, el 30% al sector público, y metiéndonos en el sector privado, la mitad, el 54%, corresponde a la industria. Entonces ahí hablamos de modelos. Si el modelo que han defendido ustedes en los años anteriores y el modelo que defiende este gobierno. Bueno, ¿cómo plantean ustedes este tema? La caída tan marcada del desempleo en la industria. Si me dejaste, te modifico la pregunta, porque si no entramos en la discusión de la grieta y me parece que no tiene sentido. Lo que sí creo es, nosotros entendemos que el Estado debe ser generador o debe velar para cuidar al laburante. Digamos, no hay país que se desarrolle sin trabajadores. Los trabajadores son el motor y la transformación económica va desde el trabajo. Nosotros lo que entendemos es que el trabajador tiene que tener en el bolsillo, generar consumo y eso ir generando una rueda que vaya dando oportunidades y posibilidades a todos. Esto es la base de cualquier justicialista de concepción y nosotros eso es lo que defendemos. Hoy no es que defendemos el modelo anterior, lo que estamos diciendo es Macri basta de este modelo porque se está llevando puesto a los trabajadores y para nosotros los trabajadores son el motor de la economía
Y de esta manera, bueno, salvo que tenga soja, pero por ejemplo en mi provincia no hay una maceta con soja. Entonces, Macri ha puesto un modelo agroexportador donde se van a beneficiar unos poquitos que además son los que menos necesitan del Estado y que además le fue muy bien con ese otro modelo que vos decís, porque la verdad en mi provincia, por ejemplo, a los nunca le fue tan bien a los petroleros como con el gobierno de Cristina. Sin embargo, eran los mismos que decían que no querían pagar tanto de ganancias. Y estaba bien la discusión de ganancias. Ahora, el barril criollo que no lo aporta más el Estado, no dicen nada, que ahora no lo tenemos, y eso hace que en vez de discutir que no quieren pagar ganancias, lo que están es en su casa porque no tienen trabajo. Y esto es lo que nosotros queremos decir, basta. No es comparar con lo anterior, sino decirle a Macri va mal por este camino, porque esas recetas neoliberales ya dieron mucha tristeza, mucha angustia en nuestro país. No es que Macri está inventando un modelo o una receta nueva. Esas recetas ya se aplicaron en su momento y los resultados fueron pésimos, con lo cual queremos decir, bueno, por este lado vas mal, empezá a modificar el rumbo, y ese rumbo tiene que ver con cuidar más a los trabajadores, con defender los puestos de laburo, con no abrir de manera indiscriminada las importaciones, destruyendo la industria nacional. Esto es lo que le estamos diciendo al presidente. Ni hablar la discusión sobre educación, donde no es un tema que le interese porque seguramente nunca estuvo en un ámbito donde había, o en su familia o en su entorno, gente que necesitaban de la educación pública, entonces es algo que no lo tiene en el radar. A mí me preocupa tener un presidente que no sepa, por ejemplo, cuánto es la jubilación mínima, pero sí quiera saber cuánto sale un helicóptero de guerra y esté más ocupado en eso que en las cuestiones de fondo de la Argentina. Y no lo digo ni siquiera porque seguramente está pensando en una guerra, no, está pensando en ese negocio. Si vos ponés un docente en cualquier lugar que lo ponga, va a ser docencia. Y si vos ponés un empresario en cualquier lugar que lo ponga, va a ser negocio. Bueno, Macri, no solo él, sino que ha puesto a muchos empresarios, y esos empresarios están más pensando en qué negocio puede hacer que en resolver los problemas de la gente. ¿Qué solución o qué le tiran al vecino cuando tienen un conflicto? La culpa es del que se fue, la culpa es del que se fue. La gente los votó para que gobiernen y creo que hoy no lo están haciendo. Tu carácter patagónico, que nos de alguna manera extrapolemos al NEA, porque tenemos que hablar de manzanas, tenemos que hablar de frutas, tenemos que hablar de todos los limones, todo lo que está pasando en materia de economías regionales en nuestro país. ¿No consideras que también fue una asignatura pendiente del gobierno anterior, pero que de alguna manera se está intensificando ahora? Nosotros lo que discutimos en el Congreso justamente con las economías regionales, ver de qué manera defendemos las economías regionales. Por supuesto que fue una materia pendiente, como tantas otras cosas que la gestión anterior no pudo resolver, llegó tarde y mal, no logramos atender algunas necesidades, se llegó tarde con los trenes, se llegó tarde o en algunas cuestiones hasta se improvisó, pero las políticas eran claras, las políticas eran desendeudamiento en materia económica, en materia de política internacional era generar un bloque fuerte con los países del Mercosur para pararse de igual manera con respecto al mundo y ahí sí generar oportunidades para las economías regionales, cosa que hoy no está pasando. Hoy la política no es clara. Más allá de que están pensando en a ver qué negocio hago, en materia de política y de resolver los problemas, no hay nada claro. Y te doy ejemplos en la Patagonia. Nosotros, con este modelo, que no solamente es neoliberal, brutalmente neoliberal, sino que es tremendamente unitario, porque acá hay dos discusiones históricas en la Argentina. Primero, te decía como concepción justicialista, defender el empleo, pero además buscar un federalismo que hoy no se está dando. Cuando vos ves en materia de coparticipación, la única beneficiada es Capital Federal. A las provincias hay que pagarle en cuota. Y hago un paralelismo con cómo resuelve Macri. Cuando el juez Griesa decía que había que pagarle a los fondos buitres, había que pagarle porque nosotros cumplimos con la justicia. Cuando la Corte Suprema de la Nación Argentina dice que hay que devolverle a las provincias, ya no le devolvemos, es con quita y en cuota, salvo a Capital Federal. Vamos a materia de educación. La distribución de las universidades, no se respeta más el sistema anterior que llevaba más de 10 años, un sistema de coparticipación entre las universidades. Entonces distribuyo de otra manera. La única beneficiada la UBA, las perjudicadas las del interior. Eso va a tener consecuencias para adelante en el interior. ¿Qué te quiero decir con esto? El modelo es también brutalmente unitario y o centralista, y esta discusión va a generar pérdida de oportunidades en el interior. Entonces, si no están pensando en la educación, si no están pensando en un modelo federal, mucho menos pretendan que van a estar pensando en las economías regionales. Este es un modelo básicamente agroexportador, casi de un monocultivo como la soja, solamente pensando ahí, y después el resto, bueno, que le vaya como pueda. Además, en una concepción donde el Estado tiene que ser lo más chiquito posible, según ellos, para nosotros al revés. Tiene que ser un Estado presente en todos lados, intentando
equiparar oportunidades, que todos tengan las mismas oportunidades. Creo que este modelo, bueno, va a generar lamentablemente que muchas de las economías regionales fracasen, y las que ya venían mal con nuestra gestión, que no se logró dar resultados, bueno, hoy están peor que antes. Hoy vos hablabas de las manzanas, de los limones, la poca industria que tenemos en nuestra... Nosotros en nuestra región, porque además pareciera que tiene un encono con la Patagonia, nos comimos el Tarifazo. Dio marcha atrás la obra de Chihuido, que era una represa ya adjudicada para quedar bien con Estados Unidos. Le modificó 2 veces la regla de juego a los rusos, no perdieron ni los rusos ni los yanquis, perdimos los argentinos, perdimos los neuquinos, sobre todo la zona centro. Nos sacó el barril criollo, ya no buscamos el autoabastecimiento porque vamos y compramos energía afuera, porque Aranguren está pensando más como importador, que Shell lo es, y como está pensando más como empresario de Shell que en lo que necesitan los argentinos. Digo, no hay una sola medida que nos beneficie. La verdad que, bueno, ni hablar las pocas industrias. Pocas me refiero no para la zona, eran muy importantes en Tierra del Fuego, pero en función del país, ojalá tuviésemos tenido muchas más. Están cerrando, cayendo como moscas. Los chacareros de Río Negro y Neuquén ya directamente ni levantan la cosecha. Vos calculá que de una manzana, el 50% de la manzana se la queda la comercialización, o sea, el supermercado, o sea, Marcos Peña. ¿Sí? Porque esto hay que decirlo concretamente, ellos mismos son los que se quedan con el 50%. Del otro 50%... Secretaría de Comercio Interior también. Y la Secretaría de Comercio. En realidad el secretario de Comercio, ¿no? Ojalá fuese para el Estado, pero tampoco es así. Digo, de esa manzana la mitad se la queda el supermercado. De la otra mitad, el 25% el transportista. Y del 25% que queda, el 15% el empaque y el frío. Después, atrás de esto, viene un chacarero. O sea, para reflejarlo, el chacarero le da un mordisquito chiquitito y es todo lo que agarra. Nadie está pensando en él. Era una materia pendiente, pero que ahora sea totalmente complicada la situación, porque sumale a todo eso, a los problemas que ya traías, que ahora le traes manzana de Chile. ¿Sí? Entonces, en el supermercado, ese supermercadista, en la góndola que te pone una manzana en Río Negro, vos vas al supermercado más grande y en la góndola hay una manzana que dice Chile. Bueno, esta es la situación que se está dando. Vos te subís hoy a un avión de aerolíneas, ya no te dan la cajita que te dan un chocolate, Milka. Ese chocolate es hecho en Brasil. Vos decís, yo como amigo de lo patagónico, ¿no habrá en Bariloche una fábrica que pueda hacer los chocolates que quieren dar al que va en un avión? Que ya no es la cajita que venía varias cosas, ya es apenas un chocolate, pero digo, ni eso, ni están pensando siquiera en que ese chocolate por lo menos diga Made in Argentina. Bueno, este es que tenemos hoy, no está atento a eso. Como te decía, son empresarios que están atentos a hacer negocios. Seguramente habrá alguna chocolatería de Brasil que será amigo de algún amigo del gobierno y logra que ese chocolate esté arriba de ese avión. Bueno, cerramos con este tema. A ver, escenario electoral. En el escenario electoral nos encontramos, primero, los trabajadores con la pérdida de poder adquisitivo del dinero y de alguna manera que le quieren poner piso a las paritarias. El Fondo Monetario Internacional parece que inintencionalmente, al decir que estima una inflación del 26%, le está subiendo el piso al gobierno. Lo digo de manera indirecta, pero estima otra inflación. Por otro lado, el tema de los jubilados, que ya lo mencionaste, donde el 10% de ellos están en indigencia alimentaria. Toda esta situación, trabajadores, jubilados, y justo en este programa que abordamos los temas de salud y demás, incumplimiento de distintas políticas de salud, planes de asistencia de salud y demás. Todo esto, ¿vos creés que puede redundar en un resultado favorable para aquellos que ponen como foco a los trabajadores, a los jubilados, y que se implementen políticas de salud? Yo creo que este modelo no va a cambiar aunque hagamos movilizaciones, aunque la gente se exprese, porque ellos tienen claramente un objetivo, y el objetivo es que le vaya bien a los que ya le iba muy bien. Bajar el costo laboral en la Argentina, lo que para nosotros era un orgullo golpearnos el pecho, tener un costo laboral importante en función al resto de los países de Latinoamérica. Para ellos es un desastre. ¿Cómo puede pasar esto? Tenemos que bajar ese costo laboral. O sea, le quieren asegurar rentabilidad al sector privado en desmedro de los trabajadores, claramente. Pero digo, esto no lo vamos a modificar con movilizaciones ni con marcha. Está bueno porque se le da visibilidad a los temas. La forma de modificarlo es que electoralmente la gran mayoría de los argentinos diga basta Macri, basta de ajuste, basta de estas políticas, basta de excluir gente, y sienten las bancas a legisladores que después de haber sido elegidos por la oposición se mantengan siendo opositores, porque esa es otra problemática de la dirigencia política y gremial también argentina, de que a veces hacen como el tero, que cacarean en un lado y ponen los huevos en el otro. Nosotros lo vemos
esto en cada sesión. Te tengo que interrumpir. Cuando vos decís como diputado nacional basta Macri, me imagino que hacer referencia, basta con las políticas, pero hacer referencia siempre a la finalización de mandato, ¿no? No, a ver, eso es... por suerte yo pertenezco a una generación que no tiene ni se le cruza por la cabeza pensar en otra cosa. Yo creo que también ellos intentan apropiarse de palabras. El otro día vi una marcha por la democracia, como si alguien está atentando con la democracia. De ninguna manera uno puede pensar en una finalización anterior al mandato, porque además, ¿sabes qué pasa? Cuando sucedieron esas cosas en la Argentina, los que más perdieron no solo fueron los peronistas, los que menos tienen. Porque siempre los que menos tienen en cada una de estas crisis son los que más pierden. Así que de ninguna manera uno pretende eso. Lo que uno dice es basta de este modelo, Macri. Basta de un modelo neoliberal, basta de un modelo tremendamente centralista, que empiece a tener en su radar, que empiece a saber cuánto es una jubilación mínima para pensar en los jubilados, que empiece a tener en su cabeza qué es lo que reclaman los docentes para empezar a resolver el conflicto docente, y no que el conflicto sea la mejor publicidad para la educación privada, porque un trabajador dice, si yo tengo que ir a laburar, ¿qué hago con mi hijo? No me importa qué calidad me dé el sector privado, pero como tiene clase voy y lo meto ahí, hago un esfuerzo, porque lamentablemente es eso. Entonces la mejor publicidad que tiene el sector privado de la educación es que un gobierno vaya y se pelee con el sector público para que no haya clases. Digo, a esto le queremos decir basta, no a que se vaya, que modifique el rumbo y que empiece a generar un modelo o un proyecto que tenga al trabajador como motor, como empuje, porque no hay un país que pueda salvarse, no hay un país que pueda desarrollarse si no es con trabajadores. Ahora, si a vos lo que te conviene es la bicicleta financiera, si tenés unos dólares y querés cambiarlo en peso y llevarte el 20% de rentabilidad que no te lo da ninguna actividad en el mundo, bueno, seguí con eso, pero tenés que tener en claro que eso es a fuerza del costo y el sacrificio de los trabajadores, porque el funcionamiento y el costo del Estado alguien lo tiene que pagar. Ese 20% que se lleva el de la bicicleta financiera, no sale de la bicicleta financiera, sale del trabajador que está pagando sus impuestos, que está cumpliendo y que cada vez le tira más del cinto. A eso nos referimos con el basta de esas políticas a Macri. Macri que siga con su mandato, así yo creo que no hay ninguna duda en eso, pero también creo que en el 2019 no le va a ir muy bien. Igual no es la discusión de este año, porque si no entraríamos en una discusión qué es lo que hay que hacer en el 2019 y todavía no sabemos qué hay que hacer en el 2017. Hoy lo que se pone a consideración del electorado es, ¿te está yendo bien o mal con Macri? Si te está yendo bien, si sos ojero, si sos importador, seguramente le vas a poner el voto a Macri. Ahora, el resto de la sociedad, la gran mayoría, los jubilados, los trabajadores, los chicos de la educación pública, bueno, podría estar un rato largo describiendo a todas las Neuquén Textil que han cerrado, los petroleros que están en la calle, los que se tienen que bancar el tarifazo, cuando después le condonan a las prestadoras del servicio, le condonan la deuda. Digo, bueno, todo eso le está yendo mal. Eso seguramente que van a intentar que en las bancas de diputados y de senadores, en mi caso, en mi provincia de diputados, bueno, los que se sienten ahí le digan basta Macri de ese modelo, probemos con un modelo donde el trabajador sea el ejemplo. Muchas gracias. No,